Llegamos al final de esta serie de comentando series de mujeres protagonistas. Esta es la última y bueno, quizás un poco la más dura o como un poco más oscura de las tres series que quería comentar y quería compartir, que quería recomendar con estos vídeos durante este mes de marzo de la mujer protagonista. Y esta serie es la de Ni una más de Netflix. No me acuerdo cómo era el título en inglés, pero bueno, si buscas Ni una más Netflix en internet, seguro que te va a salir el resultado del nombre de la serie. Y es española, creo que está basada en hechos reales, pero bueno, si no, es como una historia muy, por desgracia, muy típica y es sobre el abuso sexual, sobre todo de chicas jóvenes, ¿no? Y entonces esta serie me pareció muy importante, muy relevante y muy como en la temática de lo que estábamos hablando de la soberanía femenina, porque toca un tema pues muy fuerte, ¿no? Y un tema más común de lo que pensamos en esta sociedad y especialmente para las mujeres, ¿no? Entonces la serie pues trata de eso, de existe un caso de abusos y parece que, o sea, se ve desde diferentes ángulos y en realidad no es solo uno, sino más de uno. Se habla de, se ve desde, se ven varias escenas o varias situaciones más bien en las que tú puedes identificar que está habiendo un abuso, ¿no? Y entonces, bueno, tengo aquí unos puntos que no me quiero dejar sobre este tema y de los que quiero hablar porque creo que es importante hablar. Y creo que esta serie ayuda a que se hable y a veces la gente pues no puede mirar ciertas series, ¿no? Pero puede escuchar como sobre el tema y espero que este sea el caso y que te ayude, ¿no? El primer punto es entender que el cuerpo recuerda. Estamos hablando de temas ya de trauma, ¿no? En el cuerpo de una experiencia pasada, ¿no? Y entonces pues es comprender que por mucho que nosotras queramos enterrar ciertos temas, ciertas experiencias debajo de la alfombra, ¿no? Y no queramos verlos nunca más y pensemos que los vamos a dejar ahí, lo que sucede muchas veces es que ese bulto se puede ir haciendo más grande con el tiempo, de ignorarlo, te acabas tropezando con ese bulto y te acabas dando cuenta de que es algo que tienes que afrontar en algún momento u otro. Y ojalá que lo hagas más pronto que tarde, porque si no te afecta en tu vida, aunque no quieras y de manera inconsciente, ¿no? Entonces, creo que es un tema que, eso, que es importante comprender que el cuerpo recuerda, aunque nosotros queramos ignorar experiencias del pasado, pues para el cuerpo, para no tener que sostener ese estrés mental, nos ayuda a llevar ese estrés a una parte del cuerpo, ¿no? Y entonces, luego más tarde, si no es a nivel consciente, se puede desarrollar a nivel fisiológico. Eso es la teoría de como la biodescodificación, que explica la biodescodificación, y es un tema que yo miré, estudié para la terapia menstrual. Como terapeuta menstrual, pues tengo que también comprender sobre este tema como una herramienta para las mujeres a las que acompaño, porque esto lo comentaré ya en el último punto, tiene mucho que ver este tipo de traumas con desequilibrios hormonales. Entonces, primero de todo, eso, el cuerpo recuerda y aunque tú quieras olvidar, pues te lo va a recordar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el cuerpo busca esa armonía y porque va a ser prácticamente imposible que a lo largo de tu vida no hayan ciertos elementos simbólicos que te conecten de nuevo con esa situación, ¿vale? Aunque sea de manera inconsciente y tú puedas a lo mejor tener sueños, o sea, de manera consciente no estás pensando en ello, pero a lo mejor te aparecen mensajes en maneras de sueños, por ejemplo, mientras estás durmiendo, ¿vale? Entonces, el segundo punto es la desconexión corporal que se da, ¿no? A pesar de que, como te digo en el primer punto, es que el cuerpo recuerda, eso también como de alguna manera sabemos que esa memoria está allí, nosotras conscientemente queremos desconectarnos del cuerpo. Y en esa desconexión también hay una cierta falta de seguridad en nuestro cuerpo, falta
de intimidad con nuestro cuerpo, ¿no? Y es como que empezamos a tener cierto rechazo, a lo mejor a nuestro cuerpo también. Y entonces, pues eso acaba obviamente afectándonos, porque como seres humanos lo que hemos venido a vivir en este mundo es esa experiencia de unir ese alma con ese cuerpo, esa mente, ¿no? Entonces, si una de las piezas está en, en lucha con nosotras mismas, pues no va a ser una situación agradable, ¿no? Y nos va a afectar en diferentes situaciones. Y una de ellas, pues muy típica, en mi caso, lo que yo he visto en terapia, ha sido como esa desconexión con el cuerpo, con la ciclicidad, con el cuerpo femenino, con el ciclo menstrual, ¿no? Como sentir rechazo por nuestro propio cuerpo y tener esa relación como un poco negativa con nuestro cuerpo, ¿no? Y pensar, pues eso como, eso al final se traduce, aunque no lo hagas de manera consciente tampoco, pues muchas veces se traduce en dolor menstrual. Dentro del dolor menstrual, una de las maneras en las que se trata a nivel terapéutico, desde la formación que yo he hecho, es pues averiguar cómo es la relación, cómo te sientes tú con la feminidad, con el cuerpo femenino. A lo mejor no es algo directamente que te haya sucedido a ti en tu propia vida, en tu propia experiencia, pero a lo mejor es algo que has visto de otras mujeres de tu alrededor, de tu madre, de tu abuela, o sea, madre, abuelas, hermanas, primas, tías, y que son cosas que también se heredan, ¿no? Que se heredan a nivel genético y que se heredan a nivel de epigenético, por decirlo de alguna manera, del entorno, ¿no? Que como ese malestar o esa falta de seguridad con un cuerpo femenino, cuando tenemos un cuerpo femenino, ¿no? Ahora me venía a la mente cómo se manifestaba en mí ese miedo o esa sensación de inseguridad. Me acuerdo que, primero, que durante la época de la adolescencia, juventud, sentía como que era algo feo nuestro cuerpo y especialmente nuestras partes íntimas, como que no eran agradables y me parecían como de alien, ¿no? Y segundo, que pensaba, cuando sea mayor, ¿no? Y pueda viajar sola por mi propia cuenta, pues como quiero viajar y pues me imaginaba viajando sola, me tendré que rapar el pelo para parecer un chico, ¿sabes? Al estilo Mulan. No sé si es que ya había visto Mulan o qué, pero sabía que el pelo iba a ser un problema, o sea, que el pelo me podía identificar fácilmente como mujer. Esa era como toda mi lógica en ese momento. Y entonces pues que la manera de sentirme segura pues iba a ser eso, pues rapándome el pelo y viajando por ahí, ¿no? Entonces son maneras en las que pues construimos nuestra propia lógica y nuestros propios escudos, y que te invito a que tú reflexiones sobre en qué maneras has sentido alguna vez que te tenías que proteger, casi sin que realmente sea necesario protegerse de esa manera, pero bueno, quizás otras personas o las evidencias, las historias, los hechos te digan todo lo contrario, ¿no? Entonces, luego, el tercer punto que se ve mucho en esta serie, y por eso te la recomiendo, es el punto de la voz, de usar nuestra voz. Y lo difícil que es, lo entiendo. O sea, yo me acuerdo que hubo una época en la que me di cuenta que cuando quería hablar sobre algo que me costaba, ¿no? Como que tenía que compartir algo que me hacía sentir como muy vulnerable, de repente como que se me tapaban los oídos. O sea, sentía como un nudo en la garganta, que eso creo que es una sensación muy típica, pero también se me tapaban los oídos. Y es como que de alguna manera yo me protegía a mí misma de no oír lo que estaba a punto de decir, ¿no? Porque era algo como que sentía muchísima vergüenza, muchísimo rechazo, muchísimo miedo, inseguridad a decir, a usar mi voz, ¿no? Entonces, lo importante que es utilizar tu voz, sobre todo en entornos obviamente seguros, con personas con las que te sientas en confianza para poder hablar de aquello que te da miedo, aquello que te da inseguridad, que te da vergüenza, porque dejártelo para ti dentro, de nuevo se hace una bola, y esa bola pues no es como que desaparece, por mucho que queramos que desaparezca. Esa bola se almacena en alguna parte del cuerpo y te la vas a encontrar en el futuro, ¿no? Entonces, habla,
cuanto antes mejor. Y hace poco tuvimos una experiencia, bueno, en nuestro entorno familiar al respecto del estilo, no puedo decir muchos detalles, pero pues se habló. Y el hecho de que hable una persona hace que de repente habla una persona y se pregunta si más personas han estado en esa situación y de repente sale eso, ¿no? Por más personas, entonces se confirma además como que no es un caso aislado y, y incluso personas de fuera de esa situación, al haber que se ha hablado y hablarlo, ser parte de la conversación, también hablan de sus propias experiencias en las que pues han sentido de alguna manera identificadas, ¿no? Y entonces eso es muy clave, ayuda muchísimo. Y cuando tú hablas, estás ayudando a que mucha gente hable. Y aunque sea difícil, pues a veces hay que ser valiente y ojalá, o sea, ayuda mucho estar rodeada de las personas adecuadas, ¿no? En la serie es muy bonito porque ves como hay una amiga, la mejor amiga, que se desvive por la protagonista para que hable y lo hace de una manera tan bonita, bueno, desde mi perspectiva, no sé si cometí algún error, pero yo cuando lo veía decía, wow, qué maravilloso tener una amiga así, ¿no? Entonces, pues si alguna vez has estado en el otro lado de la situación, también puedes ver la serie como para inspirarte y decir, wow, así puedo ayudar a mis amigas, ¿no? Entonces ese es el punto que quería hablar de la voz, que la voz tiene poder. Y luego el siguiente punto es el de poner límites, que supongo que surge cuando ya tenemos esa voz, cuando ya usamos esa voz, podemos poner límites, ¿no? Podemos, sí, dar voz a los límites. Entonces, que es importante porque seguramente a muchas de nosotras nos han educado desde la perspectiva de ser niñas buenas, calladitas, y eso, calladita estás más guapa. Qué frase, ¿no? Qué frase tan poderosa que nos ha hecho sentirnos, pues eso, como que no podíamos utilizar nuestra voz, no podíamos poner límites y nos teníamos que conformar con las situaciones porque era lo que se esperaba de nosotras y así era como íbamos a ser aceptadas, ¿no? Y todo lo contrario. Tú mejor que nadie tienes la sabiduría, tienes la intuición, de, tú sabes cuando algo se siente extraño y cuando tienes que poner límites. Y a veces cuesta poner límites y también según con qué personas te da la sensación como que no deberías poner límites porque son personas de confianza, pero da igual, o sea, da igual. Con cualquier persona realmente necesitas poner límites. Es algo que a lo mejor de pequeñas no, como que no sabemos, a lo mejor, no lo sé, porque creo que hay mucha influencia de ese adoctrinamiento de calladita estás más guapa, de que es una niña buena, escuchar, hacer caso, ¿sabes? Todas las cosas. Pero bueno, ya cada vez veo más como madres, sobre todo en internet, diciendo, educando a sus hijas desde una perspectiva más de esa conciencia de los límites, ¿no? Sobre todo de los límites con el cuerpo femenino, con el cuerpo de las niñas, ¿no? Porque por desgracia pues hay muchas personas que puedan abusar de la inocencia de las personas, ¿no? Y entonces pues bueno, hay que aprender, es algo con lo que se aprende y para aprender pues muchas veces hay que hablarlo, aunque sea un tema incómodo y, y hay que practicarlo, ¿no? Hay frase que tengo muy sobre cómo poner límites, que lo utilizo en la terapia mensual y bueno, lo pondré aquí si eso, por aquí, para recordarte qué son los límites y acostumbrarte como meterlo más en tu subconsciente para identificarlo más fácilmente, ¿vale? Y luego, por último, el último punto, que es lo que comentaba al principio, cómo todo esto afecta al sistema nervioso, porque es importante trabajar esto, porque afecta al sistema nervioso, que afecta al equilibrio hormonal, ¿no? O sea, las hormonas, una de ellas es el cortisol, por ejemplo, que es la hormona del estrés, pero también de la energía, ¿no? No tiene por qué ser todo malo,
pero pues si hay un estrés crónico, si tienes la sensación de que siempre estás en peligro estando en tu propio cuerpo, pues eso desequilibra tus hormonas y también al mismo tiempo en el sentido como hablaba antes de no te sientes cómoda para ser una mujer, para ovular, para ciclar, ¿sabes? Es como que hay un miedo ya subconsciente muy metido que puede afectar a tu ciclicidad, ¿no? Porque obviamente si tienes miedo de ser abusada, hay un miedo también al embarazo, ¿no? Porque cuando hay abuso, pues muchas veces puede acabar en embarazo, entonces no quieres tener un embarazo fruto de un abuso, entonces todo eso, como si vas hacia atrás, a reverse, ¿no? Como si para evitar el resultado final, lo que va a hacer tu cuerpo es bloquear todo ese ciclo, ¿no? Entonces, bloquear esa ovulación. Y esa es una teoría, como decía al principio, de biodescodificación, por ejemplo, teoría de la memoria ancestral, ¿no? De la, ¿cómo se llama? De la memoria ancestral y de la herencia femenina, ¿no? Que hay en nuestro cuerpo en el que no nos sentimos seguras como mujeres y entonces pues podemos bloquear ciertos mecanismos a nivel hormonal y entonces pues todo esto por eso es importante porque muchas mujeres con las que he trabajado veo que sale muy rápido este tema. En cuanto se habla como sobre ciclos, sobre el cuerpo femenino, es muy importante estar a gusto con tu propio cuerpo femenino, saber verlo, identificarlo, amarlo y claro, cuando ha habido una experiencia negativa al respecto y algo que te hace sentir insegura, pues entonces sale a la luz y no sería muy difícil avanzar en la terapia o sería difícil ver mejoras si no se hablan estos temas, si no se resuelven, ¿no? Porque al final pues lo que quieres es como no puedes borrar el pasado, no puedes borrar lo que ha sucedido y eso también se ve en la serie, ¿no? Lo que sucede pues tiene consecuencias en la vida de esas personas, pero de cara adelante se puede mejorar la situación y ahora mismo justo me estoy leyendo un libro de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú, que habla de la teoría cuántica y de cómo realmente podemos también tener un impacto en no solo en presente, futuro y pasado, ¿no? Porque se habla sobre esta multidimensionalidad y esta teoría del tiempo y el espacio, ¿no? Entonces como que me gusta mucho como, como idea de decir, bueno, lo que puedes hacer ahora, vale, a lo mejor de primeras piensas que no puedes cambiar el pasado, pero quizás sí que puedes. Quizás es como el trabajo de sanar a tu niña interior, ¿sabes? Si alguna vez has oído hablar de eso, es algo que también se hace muy típico en terapia. Sanar a tu niña interior, a tu adolescente interior, qué bonito es y qué necesario. Entonces, como que de alguna manera estás creando un impacto en el pasado que obviamente va a tener un efecto en tu presente, en tu futuro. Y, y eso es un poco como todo lo que me ha inspirado a hablar esta serie, que recomiendo mucho, ni una más. No, no te he hecho mucho spoiler, pero bueno, te digo que es muy, muy, muy fuerte la serie en el sentido de que te da mucha fuerza ver cómo los diferentes papeles de las mujeres, algún hombre pues un poco así, pero más que nada son las mujeres las que obviamente en esta serie pues echan todo para adelante, ¿no? Y es muy inspirador, es una serie muy inspiradora, muy importante especialmente para chicas jóvenes que las vean porque pues al final se basa en una historia de chicas adolescentes y bueno, casi niñas. Eh, y, y por eso es muy importante. Si tienes alguna chica adolescente en tu entorno, en tu familia, que la vea, hablar sobre ello, ¿no?
y entonces pues empezar a sanar un poquito también. Siempre digo, cuando trabajamos en nosotras mismas, ¿no? Eh, quieras o no, estamos creando un impacto en, en la sociedad en general, ¿sabes? Porque lo que tú haces contigo, obviamente tu energía tiene un impacto con las personas que te relacionas y si por ejemplo tienes luego tus hijas o sobrinas, ¿sabes? Son cosas que también puedes transmitir desde esa sensación de soberanía femenina, de seguridad y en lugar de hacer lo contrario, que por desgracia lo que hemos vivido muchas en estas generaciones y generaciones pasadas, de simplemente heredar más bien como el miedo y la inseguridad. ¿No? También ha habido muchas mujeres fuertes, ¿no? No descarto una de ellas mi madre, siempre así como muy intentando transmitir esa fortaleza, pero bueno, también siempre se ha transmitido mucho el miedo de ser mujer y de ser pues aprovechada, ¿no? Eh, obviamente se habla del consentimiento y sobre todo pues me hizo mucho reflexionar en los diferentes tipos de consentimiento con los que nos encontramos. No solo tiene por qué ser en abuso sexual, sino también en cualquier tipo de consentimiento contigo como persona en una situación vulnerable en la que necesitamos como que poner límites, ¿no? Y como experiencia personal, pues hubo algo que me sucedió justo mientras, en esa época en la que estaba mirando esta serie, y que por eso dije, wow, o sea, como que me incitó más a hacer esto, a hablar de esto. Me operaron hace poco de las muelas, me quitaron las muelas de juicio, y en esa operación me pusieron anestesia, una anestesia que me durmieron, ¿vale? No sé, o sea, ahí en el dentista me decían que era anestesia general. No sé exactamente qué tipo, porque luego me han dicho que es raro que te pongan anestesia general y que dure tan poco tiempo, porque duró 20 minutos. Pero bueno, la cuestión es que al despertarme yo todavía estaba en sensación drogada, que no tenía ninguna conciencia de lo que hacía o decía, y me pidieron si quería dejar un testimonio al dentista. Y yo dije que sí, pero de lo que no me acuerdo, ¿no? Y obviamente no estaba en el momento para decir que sí, ni para escribir nada, ni dejar ningún testimonio. Y entonces, pues al parecer luego miraron las cámaras, las grabaciones de las cámaras de seguridad para confirmarme qué era lo que había sucedido, porque yo de esto me enteré como días más tarde de la operación. Me llegó un correo electrónico por Gmail diciendo que yo había dejado, que gracias por dejar tu testimonio sobre este negocio en Google Maps. Y yo pensando, pero si yo no he escrito nada. Pues esta persona me había preguntado si quería dejar un testimonio y yo le dije que sí. Como yo estaba drogada intentando coger el móvil, escribir, no pude. Ella me preguntó si necesitaba ayuda y yo le dije que sí. Y entonces ella lo escribió y yo le hice así, le hice esta señal, dice, la han visto en las cámaras de seguridad. Y entonces ahí se quedó. O sea, esa persona cogió mi móvil, escribió lo que pensó y supuestamente que yo acepté y hasta, bueno, luego me vino a recoger Rick, que es mi marido, ¿no? Justo, todo eso pasó justo antes de que él me viniese a recoger. No sé si lo llamaron después o qué, porque él estaba afuera en el coche esperando. Y entonces como que me sentí, o sea, nada que ver con un abuso sexual, obviamente, pero un abuso de tu confianza, en una situación en la que estás vulnerable y de un consentimiento que no es un consentimiento obviamente legal, ¿no? Porque no estás en tus facultades en ese momento, estás drogada. Y entonces, pues, como que me dio mucha rabia, me dio mucha ira, me conectó como que me hizo darme cuenta de decir, eso es una situación en la que ya no voy a pasarlo por encima y voy a decir, bueno, como esa niña callada, ¿sabes? Eso es como la gota que colma el vaso, ¿sabes? De decir, no, no me voy a callar de esto y voy a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, bueno, empecé a escribirles, a contactarles, bueno, a hablar, a ir a la oficina,
hablar, a contactarles, recibí esas explicaciones y esas promesas de que no lo iban a volver a hacer y tal, pero me falta un paso más. Sé que me falta dar un paso más para como acabar de cerrar este tema y como decirme a mí misma y en este caso como en mi vida y al universo de que no voy a permitir que una persona o bueno que lo que sea, quien sea una persona así vulnere mi como mi persona, ¿no? Que se aprovechen de mí, porque esa era la sensación que tenía, te aprovechas de mí, ¿sabes? Y es algo como que no, como que a lo mejor ya ha sucedido en el pasado y esta es la gota que colma el vaso que dice, no voy a permitir esto más, ¿sabes? No, porque si te callas y no haces nada, es como que sigues diciéndole a la vida, al universo, como que sigues dejando esos límites abiertos y que la gente siga haciendo, actuando así, ¿sabes? Y cuando dices no y pones ese límite es cuando ya, o sea, quiero pensar que siempre sea así, que no vuelve a suceder, ¿no? O que si vuelve a suceder tú ya estás más preparada, más alerta, con más confianza, con más fuerza para pararlo al momento, ¿sabes? Eso es lo que yo he aprendido con mi propia experiencia y de lo que te podía contar, obviamente, por aquí y de lo que quería hacerle saber también a mucha gente, porque mucha gente no sabe que cuando te operan y te ponen bajo anestesia, pues que no piensas en eso, no piensas en que pueden coger y, bueno, aprovecharse ya de paso y para una cosa tan tonta como es un testimonio, ¿no? O sea, para un negocio, pero una cosa es eso y otra cosa es que luego puedan hacer muchas más cosas, ¿no? Que ya me han contado hablando con familiares que me han contado que pueden suceder, ¿sabes? Entonces es todo un mundo en el que pues por desgracia parece que también necesitas estar no alerta, pero preparada, ¿sabes? Si vas a estar en una anestesia, una operación, siempre asegúrate de no dejar tus cosas personales contigo a las que puedan tener acceso, de tener una persona lo máximo que puedas ahí presente o pendiente, ¿no? De que se aseguren que no ha pasado nada, nada extraño y ya está. Y eso, que se sepa y que no se vuelva a repetir, que la gente sepa que esto no está bien. Y eso es un caso minúsculo comparado con las cosas que se ven en la serie y con las cosas que hay de abuso, ¿sabes? Y de falta de consentimiento. Entonces, bueno, quería dejarlo aquí un poco para acabar con este mes, cerrar este mes con esta soberanía femenina que nos merecemos. Y bueno, para acabar el mes en Instagram, ya lo he avisado, voy a preparar un reto de 5 días para reset nuestra soberanía femenina, reset como restaurar, ¿no? Y entonces pues van a ser 5 días en los que voy a mencionar o tocar 5 claves y que dentro de mi membresía pues se puede profundizar más, hacerlo en comunidad y recibir herramientas como de acompañamiento para estos 5 días claves que al final acabarán con una masterclass de soberanía femenina de este mes de mujeres protagonistas para honrar este mes de la mujer, que nos sintamos fuertes y que podamos crear la vida que nos merecemos. Así que bueno, espero que te haya gustado, que veas estas series y que, bueno, que lo compartas, que si quieres puedes dejar tu opinión aquí abajo o venirte también a la membresía. Nos vemos, un abrazo.